Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre cómo generar hábitos de estudio efectivos. Un hábito de estudio es una forma de proceder que se ha podido adquirir mediante la repetición y que perdura en el tiempo. En este vídeo lo que vamos a hacer es analizar aquellos aspectos fundamentales y luego vamos a ver cómo podemos cambiarlos y cómo podemos generar hábitos de estudio que nos ayuden a conseguir nuestro éxito académico. Para trabajar sobre un hábito de estudio, lo primero que tenemos que tener en cuenta son estos 3 puntos que tenemos a continuación. El primero es analizar los hábitos que ya tengo. Posteriormente de realizar ese análisis, vamos a aprender, vamos a ver si realmente deseamos cambiar esos hábitos, si nos compensa cambiarlos. Y luego el último punto es saber cómo cambiarlos. De nada sirve saber los hábitos que tenemos y desear cambiarlos si luego no sabemos cómo cambiarlos. A continuación vamos a ver diferentes hábitos de estudio que pueden ser buenos, que podríamos adquirir y que nos van a ayudar a nuestro éxito académico. Y luego vamos a trabajar ciertas preguntas que tienen relación con estos 3 puntos que tenemos aquí. Fijaos, a continuación tenemos varios ejemplos de hábitos de estudio que sería bueno adquirir. Estos serían hábitos propios del aula, de clase, como por ejemplo tomar buenos apuntes, aprender a tomar apuntes de calidad y mantener el material en buen estado para que sea agradable estudiar con él. Y súper importante también hacer preguntas en clase cuando no se comprenden. Hay muchas personas que tienen vergüenza en clase, que les da vergüenza preguntar, no se atreven, piensan que sus preguntas son tontas. Y hay que tratar de hacer esas preguntas, no hay preguntas tontas, ¿de acuerdo? Hay que tratar de aclarar todas las dudas que nos pueda salir en clase. Estos serían 3 hábitos muy buenos que podríamos adquirir y que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestro estudio. Otro tipo de hábitos que por ejemplo podemos tener en casa. Pues eliminar elementos distractores, como por ejemplo móviles y aparatos electrónicos. Siempre que vayamos a estudiar, apagamos móviles, apagamos radiodespertadores, el ordenador, si no lo vamos a utilizar para estudiar. Cualquier elemento que pueda suponer una distracción, apagado. Y otro elemento importante es tener nuestra mesa o nuestro escritorio donde vayamos a estudiar totalmente despejado. Es decir, todo lo que no vayamos a utilizar para nuestra sesión de estudio nos va a molestar. Todo. Así que si tenemos cualquier elemento que tengamos que no nos sirva para estudiar, nos molesta. Tenemos que hacerlo desaparecer. Estos serían 2 hábitos de estudio interesantes para tratar de adquirir en casa. Y luego, por ejemplo, podríamos hablar de hábitos de estudio estratégicos, que es el método que utilizamos para estudiar. Como por ejemplo, realizar una programación de nuestro tiempo de estudio. Hay muchas personas que se inician en el estudio sin programar cuánto tiempo van a estudiar, cómo van a distribuir su tiempo de estudio. Establecer objetivos también es algo muy importante. Establecer objetivos desde un año académico, por ejemplo, a 6 meses, a un cuatrimestre, a nivel mensual, a nivel semanal, incluso a nivel de sesión de estudio. ¿Qué voy a hacer en esta sesión de estudio? ¿Qué objetivos me propongo para, si voy a estudiar 2 horas, en estas 2 horas, cuáles son mis objetivos? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué voy a aprender? Importante, ¿de acuerdo? Utilizar una estrategia de estudio global. Con esto nos referimos a que tengamos ciertas pautas de comportamiento, ciertas técnicas de estudio que vamos a utilizar para estudiar los diferentes tipos de materiales. Una estrategia es un plan de comportamiento. ¿Cómo nos vamos a comportar cuando tengamos que estudiar un material? Es algo que tenemos que planear. Limitaciones de tiempo. Es importante también establecernos unas limitaciones de tiempo en nuestras sesiones de estudio. Va un poco de la mano de la programación de nuestro tiempo. Las limitaciones de tiempo nos ayudan a ponernos un poco las pilas, ¿no? Si tenemos una limitación de tiempo, si solo tenemos 1 hora para estudiar, vamos a utilizar ese tiempo de manera más eficaz, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizarlo, vamos a ir a por lo más importante. Así que es interesante establecernos límites de tiempo cuando tengamos que estudiar. Y por otra parte, hacer descansos programados. Cada media hora, cada 45 minutos, cada hora, y respetarlos. Si decido hacer descansos de 5 minutos cada 40 minutos, respeto esos tiempos, ¿de acuerdo? Es importante. Esta es una serie de hábitos que también nos pueden ayudar bastante a mejorar la calidad de nuestros estudios.
Una vez que, que hemos analizado estos hábitos, que hemos visto estos hábitos, vamos a ver qué nos tenemos que plantear, qué preguntas podemos hacernos para intentar cambiar nuestros hábitos a hábitos que acabamos de ver ahora mismo en el vídeo. Por ejemplo, algunas preguntas interesantes que nos podemos hacer sobre los hábitos que tengo ahora. ¿Dónde estudio? Si estudio siempre en el mismo lugar. ¿Cuándo estudio? Si estudio siempre a la misma hora. Si varío mucho mis horarios de estudio. ¿Qué es lo primero que hago cuando me enfrento a un material que tengo que estudiar? ¿Cuál es el segundo paso? Y el tercer paso, ¿tengo una estrategia de estudio ahí definida que me ayude a estudiar? ¿Cómo estudio ese material? ¿Si utilizo alguna técnica de estudio o simplemente me dedico a repetir el material una y otra vez? ¿Por qué estudio así? Es importante también preguntarnos por qué estudiamos así, si alguien nos ha enseñado a estudiar así, si no nos ha enseñado nadie. Más preguntas que nos pueden ayudar a cambiar un hábito de estudio. ¿Realmente quiero cambiar estos hábitos de estudio? ¿Tengo la motivación necesaria para cambiarlo? Bueno, es importante que tengamos presente esto. Cuando queremos cambiar un hábito no es algo sencillo y necesitamos estar motivados para ese cambio. Entonces es importante preguntarnos varias cosas. ¿Por qué quiero cambiar esos hábitos de estudio? ¿Qué beneficios voy a obtener de ese cambio? ¿Qué voy a conseguir cuando tenga unos hábitos de estudio más efectivos? Muchas veces la respuesta es evidente, pero tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo cambiar estos hábitos me va a ayudar a conseguir mis objetivos? También tenemos que plantearnos. ¿Qué consecuencias negativas voy a tener si no cambio mis hábitos de estudio? Eso también puede ser un factor motivador. Hay muchas personas que se motivan pues alejándose de las consecuencias negativas de no hacer o de hacer algo. Es importante también plantearnos qué consecuencias negativas puedo tener si no cambio mis hábitos de estudio. Y una vez que nos hemos hecho estas preguntas, ya podemos pasar a ver cómo cambiamos un hábito, ¿de acuerdo? Pero es importante que antes de pasar al siguiente punto tengamos presentes estas preguntas, nos las contestemos y tratemos de ser un poco sinceros con nosotros mismos y ver cómo podemos iniciar ese cambio. Vale, una vez que hemos tenido en cuenta estas preguntas, vamos a pasar a los pasos que tenemos que dar para generar un hábito o cambiar uno que ya tenemos. ¿Cómo se crea un hábito? Bueno, un hábito se crea mediante la repetición, pero de una forma determinada. Necesitamos tiempo, lo primero. Es un proceso que requiere de como mínimo de 14 a 21 días. No se consigue en 5 minutos, ¿de acuerdo? Tenemos que ser pacientes. Por eso es importante, que decimos que nos lo tomemos como el proceso de crecimiento de una planta. Una planta, por mucho que nos impacientemos, no va a crecer si la regamos mucho el primer día, ¿de acuerdo? El proceso de crear un hábito es algo muy parecido. Tenemos que sembrar la semilla, regarla, cuidarla y esperar a que crezca. Una vez que la planta ya ha crecido, casi se puede mantener por sí misma, ¿de acuerdo? Pero al principio tenemos que cuidar esta planta, tenemos que regarla, tenemos que ponerla al sol. Es un poco más o menos cómo se forma un hábito, ¿de acuerdo? Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es el siguiente: el repetir las acciones cada día y tener presente que vamos a cometer errores, ¿de acuerdo? Las acciones hay que repetirlas constantemente. Un hábito se forma así, teniendo en cuenta pues esos aspectos, que vamos a cometer errores y que no pasa absolutamente nada por cometer errores y que hay que ser optimista cuando iniciemos el cambio de un hábito, ¿vale? Hay muchas personas que cuando cometen errores se hablan muy mal a sí mismas y esa no es la mejor manera, ¿de acuerdo? Tenemos que tratar de hablarnos bien a nosotros mismos cuando cometamos errores. El error es una parte del proceso de aprendizaje y del proceso de generar un hábito y no pasa absolutamente nada. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta también? Bueno, pues el ir poco a poco, el trabajo de hormiguita. No vamos a intentar cambiar muchos hábitos a la vez, vamos a ir poco a poco, dando pequeños pasos, y esto nos va a ayudar pues, a mantenernos motivados y a seguir hacia adelante. Y otro aspecto muy importante es visualizar el éxito, es decir, visualizar los beneficios que vamos a obtener pues cuando consigamos mantener estos hábitos de estudio nuevos, ¿no? Pues pueden ser aprobar exámenes, tener un éxito académico, conseguir esos objetivos que nos habíamos planteado, y es muy importante visualizar
que hemos conseguido ya ese objetivo, ¿de acuerdo? Esto nos va a ayudar a mantener esa motivación necesaria para generar un hábito nuevo. Otro aspecto importante es visualizar las consecuencias de no conseguirlo. Hay muchas personas que se motivan, pues como hemos comentado antes, alejándose de algo negativo y es lo que les hace moverse. Bueno, si tú eres una de esas personas, pues visualizar las consecuencias de no conseguir ese hábito también te pueden ayudar a motivarte, a moverte, a tratar de generarlo, ¿de acuerdo? Y el último punto, un poco de la mano de los anteriores, es visualizarte a ti con el objetivo conseguido, importante, ¿de acuerdo? El visualizar nuestro éxito nos ayuda a motivarnos y nos ayuda a conseguirlo. Así que es muy importante que tengamos estos puntos en consideración y sobre todo que tengamos paciencia, ¿de acuerdo? Ya como hemos comentado antes, el proceso de crear un hábito es como el crecimiento de una planta y no se crea en 5 minutos. Ya para terminar, comentaros un poco el resumen del vídeo, los puntos que hemos visto. En un primer momento hemos visto que tenemos que analizar los hábitos de estudio que tenemos, dónde estudio, cuándo, cómo estudio, qué es lo primero que hago, por qué estudio así y quién me ha enseñado a estudiar así. Una vez que hemos analizado esos hábitos de estudio que tengo, tengo que plantearme si realmente quiero cambiarlos. ¿Por qué quiero cambiarlos? ¿Qué beneficios voy a obtener de ese cambio? ¿Y qué pasa si no cambio mis hábitos, ¿no? Es una forma de buscar esa motivación necesaria para generar un cambio. Y luego en el último punto, hemos hablado sobre cómo se crea o se cambia un hábito. Y hemos dicho que uno de los puntos principales es repetir las acciones cada día. De forma, pasito a pasito, hay que dar pequeños pasos. Y hay que visualizar el éxito, visualizar que hemos conseguido realizar ese cambio, conseguir ese hábito, instalar ese hábito en nuestra vida. Y también nos podía ayudar a visualizar las consecuencias negativas de no generar ese cambio. Muchas veces, como comentábamos, que hay personas que se motivan alejándose de los problemas y es lo que les hace moverse. Y también hay que tenerlo en cuenta. Y importante también, tener presente que vamos a cometer errores y que nos tenemos que hablar bien a nosotros mismos cuando los cometamos. No pasa nada por cometer errores, son una parte del proceso de aprendizaje y tenemos que admitirlos. Nos ayudan a movernos, ¿de acuerdo? Así que no pasa nada por cometer errores, no seáis duros con vosotros mismos y seguir trabajando.